Las estrellas siempre habían sido benévolas con el pueblo Velen. Durante miles de años habían viajado por el vacío negro, entre mundos, intercambiando canciones e historias con otras especies pacíficas. Nunca habían construido armas. Nunca lo necesitaron. Creían que la galaxia era un lugar de maravillas y amistad. El embajador Yelari ella también lo creía. Había pasado toda su vida demostrándolo. 60 ciclos de misiones diplomáticas, 60 ciclos de construcción de puentes entre especies que nunca se habían conocido, 60 ciclos de confianza. Ahora, como Ella se paró en el puente del meridiano cantante y observó como 6 buques de guerra enemigos rodeaban su nave como bestias hambrientas, comprendió lo tonta que había sido. El ataque había llegado sin previo aviso. En un instante, el meridiano cantor había estado zretosel civiles villanos de regreso a su mundo natal. Al momento siguiente, el barco se había sacudido como una hoja en una tormenta. Las alarmas habían sonado. Las luces habían parpadeado y se habían apagado, y a través de la Yeltari los había visto emerger de la oscuridad. Dominio Sketh 6 cruceros. Cada uno triplicaba el tamaño de su buque diplomático. Todos estaban repletos de armas, que brillaban con energía mortal. Cada uno llevaba a cientos de guerreros que veían a otras especies no como amigos ni vecinos, sino como recursos para ser cosechados. Los Sketh no estaban interesados en el comercio, no estaban interesados en paz, estaban interesados en cuerpos vivos, cuerpos que pudieran usar para criar a sus crías. Los delgados dedos de Yelthari se aferraron a la barandilla de la plataforma de mando. Su piel, que normalmente brillaba con una suave luz azul, se había vuelto pálido y apagado. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba en un silencio aterrorizado, intentando restaurar los sistemas destruidos por el primer ataque. «Informe», dijo. Su voz era tranquila, pero solo porque había practicado ser calma durante 60 ciclos. En su interior, gritaba. Primero, el navegante Corin miró desde su consola. Era joven, apenas tenía 20 ciclos, su bioluminiscente. Los patrones parpadeaban con un miedo apenas controlado. «Embajador, hemos perdido la energía principal. Los sistemas de respaldo están fallando. El soporte vital durará quizás 6 horas más. Los motores están completamente destruidos». Hizo una pausa y su luz se atenuó aún más. «No podemos correr, no podemos luchar, ni siquiera podemos pedir ayuda. Están interfiriendo todas nuestras señales». Yelari cerró los ojos. Sosil civiles, familias, niños, ancianos que habían vivido en paz y merecían una muerte pacífica. Todos iban a morir, aquí en la fría oscuridad entre las estrellas. O peor, mucho peor, ¿son solo señales? Ella preguntó. Corin revisó sus lecturas de nuevo. Casi todas. Hay una frecuencia que no están bloqueando, pero embajador, esa frecuencia sí lo es. Se detuvo. Sus patrones. Se quedó completamente a oscuras por un momento. Esa es la antigua frecuencia, la prohibida. Yelari sabía exactamente en qué frecuencia. Todas las especies del Consejo Galáctico lo sabían. Se enseñaba en las escuelas. Estaba escrito en señales de advertencia. En los límites de ciertos sistemas estelares. Se susurraba en los rincones oscuros de las estaciones espaciales donde los viajeros compartían historias de cosas que habían visto y deseaban no haber visto. La frecuencia que llegaba a los humanos. Se giró para mirar. En la pantalla principal, uno de los cruceros Skith se acercaba. A través de sus secciones transparentes, ella podía ver movimiento. Cientos de guerreros preparándose para abordar, preparándose para cortar el casco de su barco y tomarla. Gente. «Embajador», dijo Corin con voz temblorosa, «no puede estar pensando en usando esa señal. Los humanos son las historias sobre ellos. Conozco las historias». Yelthari respondió en voz baja. Todos conocían las historias. Los humanos provenían de un mundo llamado Tierra. Un planeta que el Consejo Galáctico lo había clasificado como un mundo mortal de categoría 12, la categoría más alta, un mundo tan peligroso que la mayoría de las especies consideraban imposible simplemente sobrevivir allí.
La tierra tenía una gravedad aplastante que rompería huesos de villano como palos secos. Tenía una atmósfera llena de un gas llamado oxígeno, que era básicamente un gas lento, veneno ardiente que los humanos realmente necesitaban respirar. Tenía agua que caía del cielo y cubría la mayor parte de la superficie. Tenía temperaturas extremas, un clima violento y miles de especies que existían solo matar y comer otras especies. Y los humanos no solo habían sobrevivido allí, lo habían conquistado, lo habían domesticado, depredadores, y los convirtieron en mascotas. Habían construido ciudades, páramos helados y desiertos abrasadores. Habían creado medicinas de venenos y convirtieron a las criaturas más mortíferas de su mundo en alimento. Entonces llegaron a las estrellas, y la galaxia había aprendido a temerles. El Consejo Galáctico tenía una regla oficial sobre los humanos: no provocarlos, no los desafíes, no les pidas ayuda bajo ninguna circunstancia a menos que todas las demás opciones han fracasado. Porque cuando los humanos vinieron a ayudar, no lo hicieron con gentileza. Vinieron con fuego y metal y una determinación que rozaba la locura. Corran se acercó a Yelthari. Su voz era apenas un susurro. Embajador, el Consejo dice que los humanos son monstruos. Dicen que pedirles ayuda es como pedirle a un huracán que te salve de una tormenta. Sí, la tormenta puede terminar, pero el huracán podría destruirlo todo. Corran, dime, ¿has leído los informes? ¿Sabes qué pasa con las especies que capturan? Corran guardó silencio. Él lo sabía. Todos lo sabían. Los Sketh usaban otras especies como huéspedes para sus huevos. Tomaría prisioneros a los vanidosos, los mantendría vivos y dejaría que sus larvas crecieran en su interior. Fue una muerte que duró semanas, una muerte llena de un dolor inimaginable. Estoy eligiendo, dijo Yelari lentamente. Entre dos monstruos, uno sin duda nos destruirá, el otro podría mostrar piedad. Volvió a la consola. Prepárense. La señal. Embajador, por favor. He tomado mi decisión. Primer navegante. La voz de Yelthares era firme. Ahora no permitiré que nuestros hijos sean utilizados como incubadoras. No permitiré que nuestros mayores mueren gritando en los charcos de larvas de Scath. Si los humanos son realmente monstruos, entonces al menos nos darán una muerte rápida. Y si las historias son erróneas, hizo una pausa. Si las historias son erróneas, entonces tal vez vivamos. Corran la miró fijamente durante un largo rato. Luego, lentamente, él asintió. Sus patrones se iluminaron ligeramente, no con esperanza exactamente, sino con algo, aceptación quizás, o confianza. Prepararé la señal, él dijo mientras trabajaba. Yelari miró alrededor del puente a su tripulación. 12. Todos aterrorizados, todos intentando ser valientes. Más allá del puente, en las secciones de pasajeros del barco, 2000 más esperaban. Las familias se apiñaban en la oscuridad. Los padres les decían a sus hijos que todo estaría bien. Bien, sabiendo que era mentira. Las parejas jóvenes se abrazaban y susurraban palabras de amor, creyendo que eran. Al despedirse, Yelthari pensó en su propia familia, su pareja que esperaba de vuelta, casa, sus 3 hijos que habían querido venir en este viaje, pero les habían dicho que eran demasiado pequeños. Ella había prometido, les dijo que traería regalos de las colonias exteriores, les había prometido que pronto volvería a casa. Ahora no los volvería a ver, a menos que los monstruos respondieran a su llamada. La señal está lista. Corran dijo: Embajador, una vez enviamos esto, no hay vuelta atrás. Los Sketh sabrán que pedimos ayuda humana, se enojarán, ya están planeando matarnos a todos. ¿Cuánto más enojados pueden estar? Corran no tenía respuesta para eso. Yelthari caminó hacia la consola de comunicaciones. El botón para enviar la señal era pequeño y sencillo. No parecía Erce Hotel Vidas, pero lo fue. Fue exactamente eso. Puso el dedo en la botón, luego hizo una pausa. Computadora, dijo, graba un mensaje para adjuntarlo a la señal de socorro. La computadora emitió un pitido de confirmación. Yelthari respiró hondo. Este es el embajador Yelthari del colectivo Velon a bordo de la nave diplomática que canta Meridian. Estamos siendo atacados por las fuerzas del dominio Scath en la expansión de Kor. Nuestra nave está inutilizada.
700 civiles a bordo, junta incluyendo 300 niños. No podemos luchar, no podemos huir, vamos a morir a menos que alguien nos ayude. Hizo una pausa, sintiendo el peso de sus siguientes palabras. Yo estoy enviando este mensaje en una frecuencia que me dijeron que nunca usara. Pido ayuda a una especie que me dijeron que nunca usara. Contacto. No sé si esto nos salvará o nos condenará, pero sé que no hacer nada nos condenará con toda seguridad. Por favor, si alguien escucha esto, por favor ayúdenos. Terminó la grabación. En ese momento el puente quedó en completo silencio. Incluso los sonidos distantes del barco averiado parecieron detenerse, como si el universo mismo contenía la respiración. Entonces, Yeltari presionó el botón. La señal salió disparada desde el canto meridiano a la velocidad de la luz. Viajó a través del campo de interferencia de las naves espaciales como si no existiera. Atravesó nubes de polvo cósmico y radiación. 0,0 almas. A 17 años luz de distancia en una región del espacio que la mayoría de las especies evitaron. La señal encontró su destino. La nave Perseverance de la Tierra Unida era el buque insignia de la séptima fuerza expedicionaria. No era un barco grande para los estándares humanos. No era elegante ni hermoso. Fue construido con un solo propósito: sobrevivir en lugares que destruirían otras embarcaciones. Su casco era grueso y sus motores quemaban combustible que la mayoría de las especies considerarían un residuo tóxico. Los camarotes de la tripulación eran estrechos y funcional, sin ninguno de los lujos que otras especies de naves espaciales consideraban necesarios. Almirante Chen Lin se sentó en la silla del capitán, bebiendo su tercera taza de café del día. El café estaba terrible, siempre era terrible. De alguna manera, sin importar cuán avanzada se volviera la tecnología humana, el café de barco seguía siendo horrible. Era casi reconfortante por su consistencia. A su alrededor, la tripulación del puente cumplía con sus tareas. La navegación se rastreaba en las cercanías, campos de asteroides, sensores monitoreados para detectar actividad inusual. Comunicaciones, escuchaba el parloteo interminable del cosmos. Era un trabajo rutinario, un trabajo aburrido, el tipo de trabajo que hacía. Los soldados se quejan de que nunca pasa nada. Chen lo prefería así. Había visto suficiente acción en sus 40 años de servicio. Había luchado contra piratas, rebeldes y especies alienígenas hostiles. Había perdido amigos y soldados, y a veces su fe en la humanidad misma. Ahora, a sus 62 años, estaba feliz de... Patrullaban sectores tranquilos, bebían mal café y contaban los días para jubilarse. Entonces llegó la señal. Se escuchó por los altavoces como un grito. La vieja frecuencia, la que la humanidad se había establecido hace siglos cuando hicieron contacto por primera vez con la galaxia, el que solo se usaba cuando no había otra opción. La teniente comandante Okonko levantó la vista de su consola. Tenía los ojos muy abiertos. Almirante, estamos recibiendo llamada de socorro. Está en la frecuencia de emergencia. Chen dejó su café. Frecuencia de emergencia. En sus 40 años la había oído usar exactamente 3 veces, 2 veces para desastres naturales, una vez para una situación de primer contacto que había salido mal. Cada vez significaba que algo terrible estaba sucediendo. «Póngalo». «Pase», ordenó. La voz del embajador Yeltari llenó el puente. El idioma alienígena fue traducido automáticamente por la computadora de la nave. Pero incluso a través de la traducción, Chen podía oír el miedo, la desesperación, la esperanza que era casi peor que la desesperación porque significaba que la persona que enviaba el mensaje todavía creía que podría salvarse. Cuando terminó el mensaje, el puente quedó en silencio. Todos los miembros de la tripulación habían dejado de hacer lo que estaban haciendo. Todos. La mirada estaba fija en el almirante. Chen se levantó lentamente. Caminó hacia la pantalla principal y contempló las estrellas. 100 personas iban a morir.
No eran humanos, no eran aliados, eran desconocidos que habían enviado un mensaje al vacío con la esperanza de que alguien se preocupara lo suficiente como para responder. ¿Cómo? ¿Cuánto tardaría en llegar?, preguntó. O'Connor revisó sus cálculos. En el estándar velocidad de crucero, 14 horas. Si llevamos los motores al máximo, podemos lograrlo en 6. Pero, almirante, eso sería peligroso. Los reactores no fueron diseñados para... Fueron diseñados para... Tierra, interrumpió Chen. Pueden con ello. Se giró para mirar a su tripulación. La observaban, esperando órdenes. Algunos eran jóvenes, nuevos en el servicio, y aún creían en la aventura y gloria. Otros eran veteranos como ella, marcados y cansados, sabiendo exactamente cuánto costaría una misión como esta. No voy a ordenarle a nadie que haga esto, dijo Chen. Esta no es nuestra guerra. Estos no son nuestra gente. El Consejo Galáctico ha dejado muy claro que no quieren nuestra ayuda a menos que sea absolutamente necesario. Podríamos ignorar esta señal. Podríamos informar al mando y esperar órdenes oficiales. Nadie culparía a nosotros. Hizo una pausa. Dejó que el silencio se extendiera. Pero no me convertí en soldado para ignorar personas que necesitan ayuda. No pasé 40 años con este uniforme sentado en una silla y bebiendo café malo mientras niños mueren. A 17 años luz de distancia. Si piensas diferente lo entiendo, pero voy a salvar a esa gente y Te pedí que vinieras conmigo. Por un momento nadie se movió. Luego, uno por uno, la tripulación del puente regresó a sus puestos. Los dedos volaban sobre los teclados, los motores comenzaron a arrancar, las armas, los sistemas se pusieron en marcha. El teniente comandante Okonkwo sonrió. Rumbo trazado. Almirante, listo para saltar a su... ¿Comando? Chen asintió. Abrió un canal con toda la flota. Efectivos, todos escuchando su voz. Les habla el almirante Chen a todos. Hemos recibido una llamada de socorro, llamada desde un buque civil atacado por las fuerzas del dominio Sketh, Procelel vidas. Están en peligro. Vamos a salvarlos. Respiró hondo. Sé lo que dice la galaxia sobre nosotros. Sé que llaman nosotros, monstruos, habitantes de mundos de la muerte. Creen que somos peligrosos, violentos, impredecibles. Quizás tengan razón, pero hay algo que siempre olvidan de los humanos. No abandonamos a quienes piden ayuda. No ignoramos sus llantos, por misericordia. Cuando alguien extiende su mano en la oscuridad, le devolvemos la mano. Eso es lo que somos. Eso es lo que nos hace humanos. Miró las estrellas una vez más. En algún lugar, un embajador extraterrestre observaba al enemigo. Los barcos rodean su embarcación, preguntándose si su mensaje había sido recibido. Se preguntaban si alguien vendría. Todos los barcos, Chen ordenado, salta a FTL, máxima velocidad. Tenemos gente que salvar. La flota saltó, las estrellas se difuminaron en ríos de luz, y la humanidad llegó al meridiano Cantor. El embajador Yelthari no tenía otra opción, de saber que su mensaje había sido recibido. El campo de interferencias aún rodeaba su nave. Los cruceros Skith seguían dando vueltas. En pocas horas comenzarían la operación de abordaje y todo habría terminado. Se sentó en su silla en el puente y observó las naves enemigas a través de las ventanas. Corin estaba a su lado, su bioluminiscencia tenue y parpadeante. Preguntó en voz baja. Yari no respondió durante un buen rato. Finalmente dijo, «No lo sé, pero eso espero». Corin asintió. «Las historias sobre humanos», dijo lentamente, «no todas tratan sobre violencia. Algunas tratan sobre otros temas. Cosas. ¿Qué quieres decir?» Hay una historia sobre una nave humana que encontró una colonia de Tetris que habían quedado varados por una falla en el motor. Los Tetris eran moribundos. No tenían comida, ni agua, ni electricidad. La nave humana estaba en una misión importante. No tenían tiempo para detenerse. No tenían provisiones de sobra. ¿Qué hicieron? Corin. Los patrones parpadearon con algo que podría haber sido maravilloso. Se detuvieron de todos modos. Les dieron a los Tethri la mitad de su comida, la mitad de su agua, la mitad de su energía.
Llegaron tarde a su misión. Sus comandantes estaban furiosos, pero cuando les preguntaron por qué lo hicieron, el capitán humano dijo algo extraño. Dijo, porque necesitaban ayuda y estábamos allí. Eso fue todo, sin complicaciones, razón, sin cálculo político, simplemente porque podían ayudar y lo hicieron. Jelari lo pensó. ¿Crees que esa historia es cierta? No lo sé, pero espero que sí. Corin miró las ventanas. Espero que en algún lugar haya seres que ayuden a los desconocidos simplemente porque pueden, y espero que hayan escuchado nuestro mensaje. Yelthari extendió la mano y tocó su brazo. Entonces tendremos esperanza juntos, y esperaremos. Esperaron. Pasaron las horas. Las naves Skith se acercaban. La oscuridad los oprimía por todos lados, y en algún lugar del vacío, 12 naves humanas. Atravesó el espacio, corriendo hacia un pueblo que nunca habían conocido. Llevando consigo la terrible misericordia de la tierra, los motores del Perseverance rugieron al superar sus límites normales. En lo profundo de la nave, el núcleo del reactor ardía más caliente que la superficie de la mayoría de las estrellas. Las luces de advertencia parpadeaban en las consolas de ingeniería. Las alarmas sonaban y piaban y exigían atención, y la tripulación los ignoró a todos porque tenían un trabajo que hacer. La ingeniera jefe María Vázquez estaba en el centro de la sala de máquinas, rodeada por su equipo de 30 técnicos. El sudor le corría por la cara. Tenía las manos negras de grasa y refrigerante. No había dormido en 18 horas y no tenía planes de dormir por muchos más. Temperatura del reactor, gritó, 92% del máximo. Jefe, uno de sus técnicos informaron, seguimos en la zona segura. Apenas, manténla ahí. Quiero toda la energía que podamos conseguir sin explotar. El técnico asintió y volvió a su trabajo. Alrededor de la sala de máquinas otros hacían lo mismo, monitoreaban los indicadores y ajustó la configuración y reemplazó las piezas que se desgastaban demasiado rápido. Trabajaron en perfecta coordinación, como un solo organismo con 30 pares de manos. Vázquez había servido en el Perseverance durante 15 años, conocía este motor como... Ella conocía su propio cuerpo, conocía cada sonido que hacía, cada vibración, cada peculiaridad y debilidad. Cuando otros ingenieros dijeron que el reactor no podía soportar la velocidad máxima durante más de una hora, ella se había reído. Este reactor había sido construido por humanos. Para los humanos era duro, era obstinado, se negaba a morir. Al igual que quienes lo construyeron, su comunicador vibraba. El del almirante Chen la voz se escuchó con claridad. Ingeniería. ¿Cuál es nuestro estado? Estamos reteniendo al almirante, los motores no funcionan, pero harán lo que les pedimos. ¿Cuánto tiempo más? 4 horas más a esta velocidad. ¿Me lo puedes dar? Vázquez miró su equipo. Estaban cansados, estaban estresados, se estaban esforzando al máximo, tanto ellos mismos como su equipo. Límite. Y todos asintieron. 4 horas, almirante. Lo tendrá. Gracias, jefe. Chen fuera. La comunicación terminó. Vázquez se volvió hacia su equipo y alzó la voz para que todos pudieran oír. ¿Escuchaste la almirante? 4 horas más. Sé que está cansado. Sé que esto es duro, pero estos 1000 personas nos están esperando. Estos 1000 personas que enviaron un mensaje al vacío, esperando que alguien respondiera. Somos esa respuesta. Así que mostrémosles lo que la ingeniería humana puede hacerlo. El equipo escuchó una ovación. No fue una ovación fuerte. No lo hicieron. Tenía la energía para eso, pero era real y decidido y decía todo lo que necesitaba decirse. Volvieron a su trabajo. Los motores seguían rugiendo y el Perseverance seguía volando. En el puente, el almirante Chen estaba de pie frente a la pantalla principal, observando el borrón de estrellas. Tenía las manos entrelazadas a la espalda en la pose. Siempre tomaba fotos cuando estaba pensando. Su rostro no revelaba nada de sus pensamientos, pero por dentro su mente corría a 1000. Estudió el dominio SK, conocía sus tácticas, sus armas, su psicología. Eran depredadores en el verdadero sentido de la palabra. No negociaron, no se comprometieron.
Vio el universo dividido en dos categorías, Skeeth y Prey, 6 cruceros contra sus 12 naves. En teoría, los números favorecían a los humanos, pero Chen sabía que no debía confiar en el papel. Los cruceros Skeeth estaban fuertemente armados y blindados. Su flota estaba compuesta por fragatas y destructores, más pequeños y ágiles, pero menos poderosos en un combate cuerpo a cuerpo. Si intentaba enfrentarse a ellos en una batalla tradicional, ella perdería. Por lo tanto, no los enfrentaría en una batalla tradicional. Comandante Okonkwo dijo, sin apartar la vista de la pantalla, ¿qué sabemos de la embarcación civil? Okono levantó la vista. Información en su consola. Es una nave diplomática Velon llamada Meridiano Cantante, pasajero estándar. Configuración, sin armas, escudos mínimos, la integridad del casco no es muy buena. Según la señal de socorro, sufrieron daños considerables en el ataque inicial. ¿Cuántas formas de vida había a bordo? Cel, según el mensaje del embajador, incluidos 300 niños. 300 niños. Chen cerró los ojos por un momento. Tenía nietos. Pensar en ellos en una familia discapacitada. El barco, rodeado de enemigos, esperando ser tomado, hizo que algo frío y duro se asentara en su pecho, algo que había estado durmiendo durante años. Desde que aceptó este tranquilo puesto en el límite del espacio conocido, el lobo estaba despertando. Los Skeeth, dijo, ¿cuál es su formación? Asedio estándar patrón. Han rodeado la nave civil en una esfera con campos de fuego superpuestos. Cualquiera que las aproximaciones serán alcanzadas por el fuego cruzado de al menos 3 barcos, lo que significa que están confiados. Creen que nadie está viniendo, o si alguien viene, creen que pueden manejarlo. Chen finalmente se apartó de la pantalla. Sus ojos ahora estaban alertas, concentrados. Nunca habían luchado contra humanos, ¿verdad? Okono revisó sus registros. No, almirante. El dominio Scath opera principalmente en el territorios exteriores. Han tenido conflictos menores con el Consejo Galáctico, pero este siempre ha cedido. Esto es la primera vez que atacan a alguien en una región que patrullamos. Eligieron la región equivocada. Chen caminó hacia la pantalla táctica en el centro del puente. La imagen holográfica mostraba la extensión de Corinto con el canto meridiano en el centro y 6 puntos rojos a su alrededor. Su propia flota se mostraba como 12 puntos azules acercándose rápidamente desde el oeste galáctico. Esto es lo que haremos, dijo. Asedio estándar. Las formaciones dependen del comportamiento predecible del enemigo. Los Scath esperan que los rescatadores se detengan a larga distancia y evalúen la situación y tratar de negociar. Eso les da tiempo para prepararse y adaptarse. Su formación, para tomar rehenes si fuera necesario. Tocó la pantalla y los puntos azules comenzaron a moverse. No vamos a hacer nada de eso. Vamos a abandonar el FTL a corta distancia, directamente, en su formación, y vamos a atacar de inmediato, sin parar, sin negociar, sin tiempo para pensar. La tripulación del puente intercambió miradas. Lo que el almirante describía era increíblemente peligroso. Abandonar. El FTL cerca de naves enemigas requería cálculos precisos. Un pequeño error podía provocar una colisión o algo peor, materializándose dentro de una nave enemiga. El teniente Park, oficial de armas, habló con cautela. Almirante, si me lo permite, si nos retiramos a corta distancia no tendremos tiempo de desplegar todos nuestros escudos. Nuestras armas necesitarán varios segundos para cargar. Seremos vulnerables. Sí, asintió Chen. Pero así lo harán. Los Skeeth no esperan que nos volvamos locos. Esa es nuestra ventaja. Ella sonrió. Y no era una sonrisa agradable. La galaxia cree que somos monstruos. Vamos, demostremos que tienen razón. La tripulación guardó silencio un momento. Luego, poco a poco, empezaron a sonreían también, no porque quisieran violencia, no porque disfrutaran matando, sino porque entendían algo que el SK, los humanos eran más peligrosos cuando protegían a alguien. Todas las naves, Chen ordenado, prepárense para el lanzamiento de combate. Quiero armas listas en cuanto salgamos de FTL. Apunten primero a sus motores. Un Scath sin motores es un blanco fácil. Marines, listos para el abordaje.
Operaciones. No solo vamos a derrotar a estos monstruos, vamos a tomar sus barcos. En toda la flota se recibió y entendió la orden. En cada una de las 2 embarcaciones, hombres y mujeres se prepararon para la batalla. Revisaron celaban sus armaduras, rezaban en silencio a los dioses en los que creían. Algunos escribieron mensajes a los seres queridos por si acaso, otros hacían chistes negros porque reír era mejor. En la bahía marina del Perseverance, la sargento mayor Aisha Dio se encontraba frente a su escuadrón de 30 soldados. Eran los mejores de los mejores, cuidadosamente seleccionados para misiones peligrosas. Habían luchado contra piratas y terroristas y señores de la guerra alienígenas. Habían ganado más medallas de las que podían contar y cicatrices que las medallas jamás podrían representar, pero nunca habían peleado con Scath. «Escuchen», dijo Dio, su voz cortante el ruido de la bahía. «No te voy a dar un discurso sobre el coraje y el deber, ya sabes eso. ¿Qué? Les voy a decir esto. El enemigo al que nos enfrentamos es grande y cruel. Y feos. Tienen una armadura natural. Tienen veneno. Tienen mucha experiencia matando cosas que no pueden contraatacar». Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus soldados por turno. «Pero nunca han matado humanos. Se enfrentaron a una especie que evolucionó en un mundo donde todos querían comernos. Nunca han luchado contra personas que inventaron guerra antes de que inventaran la escritura. Creen que son los depredadores aquí. Se equivocan. Uno de los Marines más jóvenes, el cabo Jackson, levantó la mano. Sargento mayor, según la información, cada uno. El guerrero Scath mide 3 metros de altura y tiene 8 extremidades. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra eso?» Dios sonrió. Era la sonrisa de un depredador. De la misma forma que nuestros antepasados lucharon contra todo lo demás en la tierra que era más grande que nosotros. Somos más rápidos, más inteligentes y más cruel. Trabajamos en equipo, nos apoyamos mutuamente, y no paramos hasta que el último de ellos ha caído. Y si nos lastimamos, entonces seguimos luchando hasta que no podamos más. Y entonces seguimos luchando un poco más, porque en algún lugar de ese barco civil hay 300 niños que cuentan con nosotros, y yo no los voy a decepcionar. ¿Y tú? No, sargento mayor. No te escuché. No, sargento mayor. Dio asintió con satisfacción. Bien, ahora prepárense. Nos lanzamos. En 2 horas. Los Marines se dispersaron para prepararse. Dio los vio partir, orgulloso, hinchazón en su pecho. Estos eran buenos soldados, los mejores que ella había comandado. Lo que sea que haya pasado en la próxima batalla, sabía que lo darían todo. Recurrió a su propio equipo y comenzó el ritual de preparación. Primero la armadura, pieza por pieza, revisando cada sello y conexión. Luego las armas, su rifle, personalizada con modificaciones que ella misma había hecho durante años de servicio. Su arma, un proyectil antiguo, la pistola que su abuela había llevado en las guerras de la tierra, su cuchillo, simple y mortal, para cuando las cosas se ponían feas, personal. Mientras trabajaba, su mente se desvió hacia los civiles que iban a rescatar. No conocía al villano, nunca había conocido a uno, pero conocía el miedo. Conocía la desesperación, conocía lo que se sentía al esperar en la oscuridad, con la esperanza de una salvación que tal vez nunca llegaría. Hace años, cuando ella era solo una niña, su aldea había sido atacada por asaltantes. Recordó haberse escondido en un sótano con su madre y hermanos, escuchando los gritos afuera. Recordó haber rezado pidiendo ayuda para que alguien viniera a salvarlos. Había llegado la ayuda. Los soldados, no muy diferentes de los que ella ahora comandaba, habían llegado y expulsado al enemigo. Los asaltantes se alejaron, le habían salvado la vida, le habían dado un futuro. Ahora era su turno de hacer lo mismo. En el puente, el almirante Chen recibió actualizaciones de toda la flota. Todos los barcos se reportaron listos, todas las armas estaban cargadas, los Marines estaban preparados. El momento se acercaba, se recostó en su silla y se permitió un momento de duda.
Era un lujo que rara vez se permitía, pero tenía la edad suficiente para saber que la duda no era debilidad, era sabiduría. Solo los tontos nunca dudaban. 0 vidas dependían de sus decisiones. Si cometía un error, moriría gente. Quizás todos, quizás también su propia tripulación. El peso de esa responsabilidad la oprimía como la gravedad de una docena de mundos, pero ella había perdido peso antes, había tomado decisiones difíciles y había vivido con las consecuencias. Eso era lo que mandaba. No se refería a gloria ni poder, sino a responsabilidad, la disposición a asumir la carga para que otros no tuvieran que hacerlo. La almirante Okonkwo dijo, interrumpiendo sus pensamientos: «Nos acercamos al punto de lanzamiento. 30 minutos para contactar». Chen asintió, se levantó y se ajustó el uniforme. Se acabó la duda. Había llegado el momento de actuar. «Abran un canal a todos los barcos», ordenó. El oficial de comunicaciones obedeció. Canal abierto. El almirante Chen respiró hondo. Cuando ella habló, su voz era tranquila y firme, la voz de alguien que se había enfrentado a la muerte muchas veces y nunca parpadeó. «Les habla el almirante Chen a todos. En 30 minutos abandonaremos el FTL y nos enfrentaremos al enemigo. No te mentiré. Esto será peligroso. Algunos de nosotros puede que no sobrevivamos, pero quiero que recuerdes por qué estamos aquí. No estamos aquí. Estamos aquí por la gloria. No estamos aquí por venganza. 0 personas inocentes están a punto de morir y nosotros son los únicos que pueden detenerlo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. «La galaxia nos llama habitantes de mundos de la muerte. Dicen que somos violentos, dicen que somos peligrosos, dicen que somos monstruos, y tal vez tengan razón, pero hay algo que siempre olvidan. Los monstruos pueden ser villanos o pueden ser guardianes, pueden destruir o proteger. Hoy elegimos qué tipo de seremos monstruos. Hoy protegemos las posiciones de batalla de todos. Demostremos qué pasa cuando amenazan a las personas bajo nuestra protección». Terminó la transmisión a su alrededor. El puente. La tripulación trabajó con renovada concentración y determinación. Cualquier miedo que sintieran quedó sepultado bajo una capa de propósito. Los minutos transcurrían. El borrón del viaje FTL comenzó a disminuir a medida que se acercaban a su destino. Chen observó cuenta regresiva en la pantalla principal. 20 minutos, 15, 10. Todas las armas cargadas. Y listo. El teniente Park informó que había Marines esperando. Otro oficial añadió, escudos a máxima potencia. Un tercero confirmó, 5 minutos. Chen se levantó y caminó hasta el frente del puente lo más cerca posible de la pantalla de visualización. Quería ver el momento en que llegó. Quería mirar a sus enemigos a los ojos. 3 minutos, todos a bordo, dijo, anunció. Prepárense para el lanzamiento de combate. 1 minuto, las estrellas dejaron de desenfocarse, la realidad volvió a la realidad. Y el Perseverance, junto con otros 11 humanos, los buques de guerra salieron disparados desde el FTL directamente en medio de la formación Sketh. Por un instante perfecto, todo fue todavía. Los cruceros Sketh flotaban en el espacio, masivos y letales, rodeando a la embarcación averiada que habían estado buscando. El meridiano Cantor se movía sin remedio, su casco agrietado y oscuro, y entre ellos, apareciendo como de la nada la flota de la humanidad. Entonces el momento terminó, y el infierno se desató. «Todas las naves, abran fuego», ordenó Chen. El espacio alrededor del meridiano Cantor estalló en luz y furia. Armas humanas diseñadas para atravesar blindajes y escudos se estrellaron contra cruceros Skith que ni siquiera habían levantado sus defensas. Explosiones florecieron sobre los cascos enemigos, los escombros volaron en todas direcciones. Los Sketh intentaron responder, pero estaban confundidos, desorientados. Habían estado esperando una negociación, no un ataque. Habían estado esperando miedo, no furia. Para cuando sus comandantes recuperaron el control, 2 de sus cruceros ya estaban averiados, con los motores destruidos, a la deriva sin remedio. En el puente del Perseverance, Chen
Observó cómo se desarrollaba la batalla con fría satisfacción. El plan estaba funcionando. Los SK estaban desequilibrados, pero ella sabía que no era así, que celebrar demasiado pronto. Preparen grupos de abordaje, ordenó. Es hora de mostrarles de cerca lo que los humanos pueden hacer. En la bahía marina, el sargento mayor Dio escuchó la orden y sonrió. La sonrisa del depredador volvió a sonar, revolvió la recámara de su rifle y miró a su escuadrón. «Ya oíste al almirante», dijo. «Vamos a presentarnos». Las cápsulas de desembarco se lanzaron. 30 soldados. Avanzando a toda velocidad por el espacio hacia un crucero enemigo. Tras ellos, la batalla rugía. Delante de ellos, cientos de guerreros Skith esperaban, y los lobos de la tierra llegaron hambrientos. El señor de la guerra Cathri había gobernado su flota durante 30 siglos. Había conquistado 12 sistemas estelares. Había cosechado millones de vidas para alimentar la eterna sed de ejércitos del dominio. Nunca había perdido una batalla. Nunca había conocido el miedo. Ahora, de pie en el puente de su buque insignia, observando cómo naves imposibles aparecen de la nada y atraviesan su formación, sintió algo frío subiendo por su columna, algo que no había sentido desde que era una larva escondiéndose del adulto, guerreros que devorarían a los débiles temerosos. «Señor de la guerra», gritó su oficial censor, «salieron de FTL directamente hacia nuestra formación. Eso debería ser imposible. Solo los cálculos tomarían...» «Lo sé», rugió Cath. Sus enormes garras agarraron la barandilla de su plataforma de mando con tanta fuerza que doblaron el metal. «Respondan al fuego. Todas las naves, respondan al fuego ahora». Pero era demasiado tarde para defensa coordinada. Las naves humanas habían aparecido en las peores posiciones posibles para el Skith y la mejor posible posiciones para los atacantes. Estaban demasiado cerca para que las armas pesadas los rastrearan, demasiado rápido para que los sistemas de puntería los apuntaron con precisión y disparaban con una furia que Cathy nunca había visto en ninguna especie. En la pantalla, observó, el crucero Hambre Interminable recibió una descarga de armas humanas contra su sección de motores. La enorme nave se estremeció, explosiones destrozaron su casco. Luego, sus luces se apagaron y comenzó a flotar, impotente e indefenso. 2 naves. Lisiado en el primer minuto de batalla. Catherine no podía creerlo. Preguntó. Su oficial táctico levantó la vista de su consola. Sus mandíbulas chasqueaban rápidamente, una señal de estrés extremo. Señor de la guerra, las señales de energía coincidían con las naves terrestres. Estas son humanos. La noticia se extendió por el puente como una enfermedad. Catherine vio a su tripulación estremecerse, vio cómo su confianza se desmoronaba, vio a guerreros que se habían enfrentado a la muerte 1000 veces de repente. Parecían Larae asustadas. Él sabía por qué. Todas las especies de la galaxia conocían las historias sobre los humanos. Venían de un mundo de pesadillas, un planeta donde la gravedad aplastaría un piso, donde el aire mismo era veneno para la mayoría de las formas de vida, donde el agua estaba llena de ácido y el suelo estaba lleno de depredadores. Los humanos no solo habían sobrevivido a ese mundo, lo habían conquistado. Y luego llegaron a las estrellas, trayendo consigo toda la violencia y determinación que los mantuvo vivos. Son solo otra especie de presa, Cath, dijo, intentando sonar seguro. Sangran como cualquiera, mueren como cualquiera. Todas las naves enfoquen el fuego en la nave humana más grande. Destruye a su líder y el resto se dispersará. Fue un buen plan. Era un plan lógico. Era el tipo de plan que le había permitido ganar a Catherine todas las batallas que había librado. Luchó. No funcionó. El buque insignia humano, el Perseverance, no lo intentó, para evitar el fuego concentrado. En cambio, voló directamente hacia el propio Catherine. Neve. Cañones disparando, escudos destellando con cada impacto. Recibió impactos que habrían inutilizado una nave Valen. Continuó viniendo. Sus armas nunca dejaron de disparar, su curso nunca vaciló, y luego desde su vientre pequeños objetos se lanzaron hacia la nave de Catherine,
docenas de ellos, diminutas cápsulas que arden en el espacio, columnas de fuego, cápsulas. Su oficial táctico gritó: «Están lanzando cápsulas de abordaje». Keith sintió que se le encogía el corazón. «Alto». Los abordajes eran su táctica favorita. Los guerreros Sketh eran enormes, poderosos y equipados con armas naturales que podían destrozar a la mayoría de las especies como si fueran papel. Nadie subió a un barco Sketh. Nadie estaba tan loco como para intentarlo hasta ahora. Todos listos para repeler las fronteras, ordenó. Equipos de seguridad en todos los puntos de entrada, matar a cualquier persona. Eso se transmite, pero incluso mientras daba las órdenes, la duda lo asaltaba. Los humanos estaban haciendo todo mal. Se suponía que debían tener miedo. Se suponía que debían correr, negociar o rendirse. Eso era lo que hacía la presa. Eso era el orden natural. Estos humanos no parecían comprender el orden natural. Las cápsulas de abordaje impactaron contra la nave. El casco se estrelló con un sonido como de trueno. Cathy sintió las vibraciones a través de las planchas de la cubierta. Luego se oyeron los sonidos de metal cortando, gritando mientras los humanos se abrían paso. Y entonces se oyeron los disparos. Sargento Mayor Aisha Diallo fue la primera en atravesar la brecha. En cuanto se abrió el casco, se puso en movimiento, con el rifle en alto y listo, los ojos escaneando en busca de objetivos. El pasillo más allá estaba oscuro y lleno de una extraña niebla que los sensores de su casco, identificado como una preferencia atmosférica de Sketh. Bajo oxígeno, alta humedad, diseñado para debilitar a los intrusos no Sketh. El soporte vital de su traje se compensó automáticamente. Apenas notó la diferencia. 2 guerreros Sketh esperaban al final del pasillo. Eran exactamente como se les había informado. Descrito de 3 metros de altura, con 8 extremidades, cubierto de una armadura natural que parecía como piedra negra. Sus mandíbulas resumaban veneno, sus garras brillaban bajo la luz de emergencia, rugieron y cargó, no dudó. Disparó 3 ráfagas en el centro de la masa y se arrojó a un lado cuando el primer guerrero llegó a su posición. Las balas atravesaron la armadura del SK como si no estaba allí. La guerrera tropezó y Core se recuperó de sus heridas, pero siguió avanzando. Lanzó una enorme garra hacia ella. Cabeza. Se agachó. La garra pasó tan cerca que sintió el viento. Rodó, se incorporó sobre una rodilla y disparó. De nuevo. Esta vez apuntó a las articulaciones donde las piernas se unían al cuerpo. El guerrero se desplomó, sus extremidades ya no respondiendo. El segundo guerrero ya estaba sobre ella. Agarró su rifle con 2 de sus brazos, intentando arrancarle. Lo alejó. Sus otros brazos cortaron su armadura, dejando profundas marcas en el material compuesto. Sus mandíbulas. Le disparó a su placa facial tan cerca que pudo ver el veneno que goteaba de ellas. Soltó el rifle. Sketh esperaba que ella luchara por ello. En cambio, sacó su cuchillo y lo clavó en la suave articulación entre cabeza y cuerpo de guerrero. La hoja estaba hecha de una aleación especial diseñada para cortar casi cualquier cosa. Cumplió su función. El Sketh emitió un gorgoteo y se quedó detrás de Dio. El escuadrón atravesó la recámara. 30 Marines se desplegaron en formación táctica, armas listas, se movieron, como el agua fluyendo alrededor de los obstáculos, cubriendo los puntos ciegos de los demás. No perdieron el tiempo en discursos ni gritos de guerra, simplemente mataron. Dio ordenó, recuperando su rifle de las manos del muerto Sketh. Nuestro objetivo es el puente. Manténganse unidos, vigilen sus esquinas y recuerden que son grandes, pero nosotros son más rápidos. El escuadrón avanzó. Más Sketh vinieron a recibirlos. Los pasillos se llenaron con el sonido de disparos y gritos y el ruido sordo de los cuerpos golpeando la cubierta. En el puente del buque insignia Sky, Cathy observaba el interior sensores con creciente incredulidad. Las fronteras humanas estaban destrozando a sus guerreros. No solo luchando contra ellos, los masacraba. Sus equipos de seguridad superaban en número a los humanos 5-1 y estaban perdiendo. ¿Cómo es posible?, susurró. Son tan pequeños, tan débiles. Su oficial táctico sacudió su cabeza.
No son débiles, señor de la guerra. Mira las lecturas del sensor. Sus músculos son más densos que los nuestros. Sus huesos están reforzados con algún tipo de compuesto mineral. Sus tiempos de reacción son más rápido que cualquier cosa que haya visto jamás. Hizo una pausa, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente, y no se detienen. Hemos matado a varios de ellos, pero el resto sigue avanzando. No se retiran, no duda. Es como luchar contra un desastre natural. Keith miró fijamente la pantalla. Una de las humanas, una hembra pequeña, se había atravesado el hombro con una cuchilla. Keith habría caído por semejante herida. Esta humana sacó la espada, se la arrojó a su atacante y siguió disparando con el otro brazo. Otro humano había sido acorralado por 6 guerreros. En lugar de rendirse, él había sacado algo de su cinturón y cargó directamente contra ellos. La explosión lo mató, y a los 6 que estaban en el cielo. Demente, Keith dijo: «No, señor de la guerra». La voz de su oficial táctico era tranquila, casi respetuosos. Son habitantes de los mundos de la muerte. Para eso evolucionaron. Vienen de un mundo donde la supervivencia nunca estuvo garantizada. Donde cada día era una lucha. No le temen a la muerte porque la muerte siempre ha existido. He estado cerca de ellos. Es un viejo amigo. Kat se apartó de la pantalla. A través de la ventana pudo ver el resto de la batalla. 3 de sus cruceros más estaban inutilizados. Solo 2 permanecían en pleno funcionamiento y estaban luchando desesperadamente contra las naves humanas. El Meridiano Cantor, su premio, a la deriva, olvidado en el caos. Había venido aquí a cazar presas. Había encontrado algo completamente distinto: abrir un canal. Al comandante humano le ordenó: «Señor de la guerra, hazlo». Las comunicaciones. El oficial obedeció. Un momento después, un rostro humano apareció en la pantalla principal. Era una mujer mayor, de cabello gris y mirada dura. Miró a K'thriss con una expresión que él no pudo descifrar. «Señor de la guerra K'thri», dijo. Su voz era tranquila, casi agradable. «Soy almirante Chen Yilin de la nave Perseverancia de la Tierra Unida. Tiene 90 segundos para retirar sus fuerzas y liberar a los civiles villanos». Kathy sintió su ira. Edificio. ¿Quién era esta criatura para darle órdenes? Era un señor de la guerra del dominio. Había conquistado mundos. «Tú, están en inferioridad numérica», gritó. «Tienen 12 barcos pequeños contra mis 6 cruceros. No puedo. 80 segundos. No lo entiendes. El dominio enviará más naves. Te perseguirán por todo el galaxia. Lo harán. 60 segundos. Las garras de Keith se clavaron en su plataforma de mando. El L-Metal crujió bajo la presión a su alrededor. Su tripulación del puente observaba en un silencio atónito. Nadie había hablado nunca con un señor de la guerra como este. Nadie se había atrevido jamás. Pero al humano no parecía importarle el orgullo ni el poder de los SKTH. Ella simplemente esperó, contando los segundos, como si las amenazas de Cathrix significaran nada en absoluto. «Señor de la guerra», dijo en voz baja su oficial táctico, «las fronteras humanas han traspasado el puesto de control secundario. Llegarán al puente en aproximadamente 10 minutos. Si no, retírate ahora». No terminó la frase. No lo necesitaba. K'thriss miró la pantalla a la almirante humana, de cabello gris y mirada dura. No estaba fanfarroneando. Podía verlo en su rostro. Ella destruiría su flota, abordaría su barco, lo mataría personalmente si fuera necesario, y no durmió ni un segundo porque estaba protegiendo a su presa, y para un habitante del mundo de la muerte eso valía cualquier precio. «Todas las naves», Cathy dijo con voz hueca, «retírense, retrocedan hasta la frontera del dominio, señor de la guerra». Uno de sus oficiales protestó. «No podemos simplemente, podemos y lo haremos», Cathy rugió. «Esta pelea ha terminado. Hemos perdido». Fue lo más duro que había dicho en su vida. Nunca había perdido. Nunca se retiró. Pero no fue tan estúpido como para morir por orgullo cuando el enemigo ya estaba a su puerta. Los salteadores comenzaron para retirarse. Sus motores se encendieron mientras se alejaban de la batalla, dejando atrás a sus hermanas lisiadas.
Sobre las naves humanas, las armas seguían disparando, acosándolas, castigándolas, por cada segundo que se demoraron. A bordo del meridiano cantante, el embajador Yelthari observaba a través de grietas las ventanas mientras ocurría lo imposible. Los Skith huían. Los monstruos que habían estado rodeando su nave, preparándose para cosechar a su gente, huían como animales asustados, y las criaturas los perseguían, los que los monstruos de la galaxia los estaban dejando ir. Una vez que quedó claro que los SK se retiraban, la nave humana se detuvo. Dispararon, no persiguieron, no intentaron destruir al enemigo que huía. Simplemente se volvieron hacia el canto meridiano y se acercó lentamente, con cuidado, como quien se acerca a un animal herido. El embajador Corrin respiró. Su bioluminiscencia brillaba de emoción. Vinieron. En realidad, llegó. Yelthari no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta por sentimientos que no podía identificar. Alivio, sí, gratitud, pero también algo más, algo así como asombro. Había pedido ayuda a los monstruos, esperando destrucción. En cambio, encontró la salvación. Se comunicó en una frecuencia suave, no la de emergencia que había usado. Un humano, voz traducida por computadora, pero aún cálida, aún amable. Canto de la nave villana, Meridian, aquí la nave Perseverance de la Tierra Unida. Recibimos su llamada de socorro. ¿Necesita ayuda? Yelthari se rió. Era un sonido extraño, mitad alegría, mitad lágrimas. Sí, logré decir, sí, necesitamos ayuda. Nuestros motores están destruidos. El apoyo está fallando. Tenemos heridos. Tenemos niños asustados. Necesitamos todo. Hubo pausa. Entonces la voz humana regresó, todavía cálida, todavía amable. La ayuda está en camino. Estamos enviando equipos médicos e ingenieros. Mantengan la calma. Ya están a salvo. A salvo. Yari no se había sentido segura en días. No esperaba sentirse segura nunca. Otra vez. Pero de alguna manera, al oír esa palabra de una voz humana, lo creyó. Los lobos de la tierra habían llegado, y contra toda expectativa no habían traído destrucción, sino misericordia. En el puente de la almirante Chen observó cómo el Skettle se retiraba hacia la oscuridad del espacio. Sus manos eran firmes, su rostro estaba tranquila, pero por dentro el alivio la inundaba como agua tibia. Ganó. Aerocell vidas salvadas, los monstruos repelidos y el costo. Ella, calcule el costo después. Por ahora había trabajo que hacer. Todas las naves, apártense. Estaciones de batalla, comiencen las operaciones de rescate y recuperación. Quiero equipos médicos en ese buque civil lo más rápido posible. Y que alguien me encuentre un traductor de Valen. Tenemos gente que salvar. La tripulación del puente entró en acción. Alrededor, la flota pasó del modo guerra al modo rescate. Las armas se apagaron, se lanzaron los transbordadores médicos, los ingenieros se prepararon para cruzar a la nave dañada y comenzar las reparaciones. Chen se permitió una pequeña sonrisa. Esta era la parte que más le gustaba, no la lucha, sino la salvación, no la destrucción, sino la ayuda. La galaxia llamaba a los humanos monstruos, los llamaban habitantes de los mundos de la muerte. Los temían, los evitaban y escribían advertencias sobre ellos, pero hoy esos monstruos habían respondido a una llamada de auxilio. Hoy salvaron vidas en lugar de quitárselas. Hoy demostraron que ser peligroso no significaba ser cruel, y en algún lugar del vacío el mensaje se difundiría, la historia sería: y la próxima vez que alguien estuviera en problemas, la próxima vez que alguien necesitara ayuda, recordarían lo que habían hecho los humanos. Recordarían que los lobos de la tierra podrían ser guardianes y cazadores. Recordarían y no temerían pedir ayuda. La nave insignia SK flotaba a la deriva, muerto en el espacio. Sus motores fueron destruidos, sus armas fueron silenciadas, la tripulación estaba muerta o capturada, pero la lucha aún no había terminado. La sargento mayor Aisha Dio se movió a través de los pasillos con su escuadrón restante. 18 Marines. Había empezado con 30.
12 ya no estaban, algunos muertos, otros heridos lo suficientemente graves como para ser trasladados de vuelta a las lanzaderas médicas. Cada pérdida me quemaba en la memoria, su pecho era como un carbón ardiente, pero no tenía tiempo para el dolor. El puente estaba justo delante y el señor de la guerra, Cathrix, aún estaba allí. Hasta que lo capturaran, la misión no estaría completa. Contactos por delante, susurró el soldado Chen, el punta del escuadrón. Era joven, apenas tenía 20 años, pero se movía como un veterano. La batalla lo había envejecido. Múltiples señales de calor tras la puerta blindada. Al menos 20 hostiles. Dio asintió. 20 guerreros Skath haciendo su última defensa para proteger a su líder. Lucharían hasta la muerte. No tenían nada que perder. Ella tampoco. Primero las granadas, ordenó en voz baja. Destello y fragmentación. Luego atacaremos con fuerza y... Rápido. Manténganse agachados. Apunten a las articulaciones y cuídense mutuamente. ¿Preguntas? No. Uno tenía preguntas. Llevaban horas haciendo esto. Conocían el procedimiento. El cabo Jackson se dirigió a la puerta. Controles. Su armadura estaba abollada y llena de cicatrices por una docena de impactos. Manaba sangre de una herida en su brazo que se había negado a recibir tratamiento. Cuando Dial le ordenó retirarse, simplemente dijo, «No hasta que esto termine». Ella no había discutido. Preguntó Jackson. 18 Marines alzaron sus armas. 18 voces respondieron. Jackson pulsó los controles de la puerta. La puerta blindada se deslizó, abierto por medio segundo. Hubo silencio mientras ambos lados registraban lo que estaba sucediendo. Entonces el pasillo estalló en caos. Las granadas volaron por la abertura. Las granadas aturdidoras detonaron con una luz cegadora y sonido ensordecedor. Le siguieron granadas de fragmentación, llenando el aire de mortíferas metralla. Skath gritó cuando el metal les atravesó el cuerpo. Entonces los Marines cargaron. Dio fue el primero en cruzar la puerta. Como siempre, se movía agachada y rápida. Su rifle escupía fuego y ráfagas controladas. El guerrero Aketh emergió de la humo, sus garras balanceándose. Ella se agachó para esquivar el ataque y le disparó 3 veces en la cara. Cayó y ella ya avanzaba, ya encontraba el siguiente objetivo. El puente era una gran sala circular llena de consolas y exhibiciones. En el centro, en una plataforma elevada, se encontraba el señor de la guerra Cathrix. Él era enorme, incluso para un Skith. Su armadura natural era más gruesa que la de los demás, marcada con cicatrices de 100 batallas. Observó a los humanos invadir su puente con una expresión que podría haber sido de odio o podría haber sido respeto a su alrededor. Su guardia personal luchó desesperadamente. Estos no eran guerreros comunes, eran los mejores, elegidos por su tamaño y ferocidad. Cada uno era una máquina de matar que había aniquilado a docenas de otras especies. Contra presas comunes habrían sido imparables, pero estas no eran presas comunes. El soldado Yang tomó una garra, atravesó la armadura de su pecho. El golpe debería haberla matado. Sin embargo, el compuesto reforzado absorbió la mayor parte del impacto, y Yang respondió metiendo su rifle en la boca abierta del Skith y apretando el gatillo. El guerrero cayó y Yang siguió luchando. La sangre manaba de la grieta de su armadura. El cabo Williams fue levantado del suelo por 2 guerreros, trabajando juntos. Intentaron despedazarlo, tirando de sus brazos en direcciones opuestas. Williams gritó de dolor. Pero mientras gritaba, logró sacar una granada de su cinturón con los dientes, armarla con la barbilla y escupirla en la cara de uno de sus atacantes. La explosión mató al Skith y liberó a Williams. Aterrizó con fuerza. 1. El brazo estaba claramente roto e inmediatamente comenzó a arrastrarse hacia su rifle caído. La especialista Torres se encontró rodeada de 3 guerreros. Había perdido su rifle en algún momento de la lucha. También había perdido su cuchillo. Lo único que le quedaba era su arma, una pequeña pistola con 8 balas restantes. Disparó al primer guerrero en el ojo, se agachó ante el segundo golpe y clavó la pistola en la garganta del tercero antes de apretar el gatillo 2 veces. Entonces recogió una espada Skith caída y siguió luchando. Keith observaba todo esto con creciente horror. Había visto
Muchas especies luchan. Había estudiado sus tácticas, sus fortalezas y sus debilidades. Sabía cómo se comportaban las presas cuando se veían acorralados. Estos humanos no se comportaban como presas, no entraban en pánico cuando eran heridos, no se paralizaban cuando superados en número. Lucharon como demonios, como fuerzas de la naturaleza, como seres que no entendían el concepto de rendición. Se ayudaban constantemente, cubriendo a sus heridos, arrastrando a sus caídos a un lugar seguro, sin dejar a nadie atrás. Y no se detuvieron, no importaba cuántas veces fueran. Golpeados, sin importar lo gravemente heridos que estuvieran, seguían viniendo. Era como si la muerte misma temía reclamarlos. «Señor de la guerra», gritó uno de sus guardias, «nosotros, no puedo contenerlos, hay demasiados, demasiados». Cathrix miró al humano. Atacantes, 18 de ellos, 18 pequeñas criaturas suaves contra sus 20 guardias de élite. Y sus guardias estaban perdiendo. «Entonces morimos luchando», rugió, alzando su propia espada. «No me rendiré ante la presa». Saltó de su plataforma directamente hacia el humano más cercano. Era la mujer que había liderado el asalto, la de piel oscura y ojos depredadores. Ella lo vio. Se acercó y levantó su rifle, pero era demasiado lenta. Su espada se dirigió hacia su cabeza y se detuvo. Dio había atrapado su brazo. Ambas manos rodearon su muñeca, los músculos tensos contra su fuerza. Ella no debería haber podido para hacer esto. Era la mitad de su tamaño, una fracción de su peso. La física no tenía sentido, pero ella lo sostuvo de todos modos. «Ríndanse», dijo. Su voz era tranquila, casi conversacional. «Su flota se ha ido. Tu nave ha sido capturada. Tus guerreros están muertos o moribundos. No hay razón para más matanzas». Cathryn la miró fijamente. Esta pequeña criatura contenía su fuerza, hablándole como a un igual. Era imposible, era insultante, fue impresionante. «Eres fuerte», admitió, «más fuerte que cualquier presa que haya visto. Enfrentados». «No somos presas», respondió Dio. «Nunca estuvimos cerca de ellos. El último de los guardias de Skeeth cayeron. Los humanos también sufrieron bajas. Había cadáveres en la cubierta. Ambas especies se mezclaron al morir, pero los Marines que aún estaban en pie superaban en número a los Skeeth que quedaban». Cathrix contempló la carnicería, la sangre, los cuerpos y los restos de su mando. Había sido un señor de la guerra. Durante 30 siglos, nunca había perdido, nunca había sido derrotado en combate personal, hasta ahora. Lentamente bajó su espada. Dio soltó su brazo, retrocediendo, pero manteniendo su rifle listo. Los Sketh restantes, al ver que sus líderes se rinden, soltaron sus propias armas. Se acabó. El sargento mayor soldado Chen dijo: el puente está asegurado, todos los enemigos neutralizados o rendidos». Dio asintió. No apartó la vista de Caths. «Lleva a los heridos a las lanzaderas y asegura a estos prisioneros con cuidado. Los quiero, viva para ser interrogada». Mientras sus marines se disponían a obedecer, Cathrich volvió a hablar. «¿Por qué?» Dio lo miró. «¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué viniste?» «Los Vellon no son tu gente, ni siquiera son tus aliados. El Consejo Galáctico les dice a todos que eviten a los humanos y que nunca les pidan ayuda. ¿Por qué respondieron a su llamado? ¿Por qué?» Era una buena pregunta. Dios se había preguntado lo mismo cuando recibió la orden por primera vez. ¿Por qué? ¿Arriesgar sus vidas por desconocidos? ¿Por qué luchar y morir por quienes les temían? Lo pensó un momento. Entonces ella respondió: «Hay un dicho en nuestro mundo. Dice que lo único necesario para que el mal triunfe es que gente buena que no hace nada. No siempre somos buenos. Hemos hecho cosas terribles en nuestra historia, pero intentamos serlo mejor. Intentamos ayudar cuando podemos». Hizo una pausa. «Y cuando los niños están en peligro, no preguntamos a quién pertenecen, simplemente actuamos». Keith guardó silencio durante un largo rato. Tiempo. Luego asintió lentamente. «Son criaturas extrañas», dijo. «Terribles y extraño. No te entiendo, pero creo que me alegro de no haber matado». «Tú. El sentimiento es mutuo», dijo Dio. Señaló a sus marines. «Llévenselo».
Mientras los humanos se llevaban al señor de la guerra capturado, Dio se permitió un momento para respirar. Su cuerpo dolía en 100 lugares. Su armadura estaba agrietada y abollada. Había recibido heridas que ni siquiera había notado durante la lucha. Y ahora todos exigían atención a la vez. Pero habían ganado. El barco era suyo. Los SK fueron derrotados. 100,000 personas fueron a salvo por lo que habían hecho. Valió la pena. Todo el dolor, la sangre y la pérdida. Valió la pena. Afuera. El buque insignia capturado, la operación de rescate estaba en pleno apogeo. Los transbordadores médicos habían atracado en el barco cantante. Los médicos meridianos y humanos se movían a través de la embarcación dañada, tratando al villano herido y brindando atención de emergencia. Suministros. La doctora Sarah Kim fue una de las primeras oficiales médicas en abordar. Ella había sido cirujana traumatóloga durante 20 años, primero en la tierra y luego en el espacio. Había tratado todo tipo de heridas, imaginable. Había salvado vidas que deberían haberse perdido y perdido vidas que deberían haberse salvado, pero ella nunca había trabajado con villanos. Su biología era completamente diferente a la de los humanos. Su sangre era a base de cobre, en lugar de hierro. Sus órganos estaban en diferentes lugares. Sus huesos eran huecos como los de los pájaros. Todo lo que ella sabía. La información sobre medicina tuvo que ajustarse sobre la marcha, y sin embargo, de alguna manera funcionó. La temperatura se está estabilizando, anunció, mientras revisaba las lecturas de su escáner médico portátil. El niño villano, enfrente a ella, había un joven, tal vez el equivalente a 5 o 6 años humanos. Había resultado herido cuando una sección de el casco se derrumbó, aplastándole la pierna. Cualquier médico villano se la habría amputado. Kim no era un médico villano. El hueso está destrozada, dijo, más para sí misma que para nadie más, pero aún así es hueco. Puedo insertar una estructura de soporte, dejar que sane alrededor del implante. Miró al niño. Madre, una villana que observaba con ojos muy abiertos y aterrorizados. Tú, el hijo, conservarás su pierna. Puede que necesite terapia, pero volverá a caminar. La madre emitió un sonido que el traductor no pude captar completamente. Alegría, alivio y gratitud se mezclaron. Extendió la mano y tocó la de Kim, un gesto que parecía instintivo, trascendiendo todas las fronteras de especies y culturas. Gracias, dijo. Gracias. Gracias por salvar a mi hijo, sonrió Kim. Eso es lo que hacemos. A lo largo del meridiano del canto se reprodujeron escenas similares. Los médicos humanos trataron heridas que nunca antes habían visto. Los ingenieros humanos trabajaron en sistemas que nunca antes habían visto. Estudió. Soldados humanos montaban guardia, protegiendo a civiles a quienes se les había dicho toda su vida que temieran a la humanidad. Y por todas partes, el velo observaba con asombro. Esperaban monstruos, esperaban violencia y crueldad, y fría eficiencia. En cambio, encontraron compasión, encontraron bondad. Encontré personas que trataban a desconocidos como familia y trabajaban hasta el agotamiento porque sus vidas dependían de ellos. Primero, el navegante Corin trabajó junto a un ingeniero humano llamado Carlos para reparar una unión crítica de soporte vital. El trabajo fue difícil, ya que requirió que ambos se metieran en un pequeño hueco de mantenimiento y manipularan componentes que estaban apenas al alcance. Eres muy hábil, dijo Corin, mientras observaba a Carlos reconectar un acoplamiento de potencia con practicó la facilidad. ¿Has hecho este tipo de reparación antes? Carlos se rió. No en una nave Valen, no, pero lo roto está roto, ¿sabes? Una vez que entiendes cómo funcionan las cosas. Se supone que funcionan. Arreglarlos es solo cuestión de encontrar el problema y resolverlo. Eso suena muy humano, quizás, o quizás sea universal. Carlos terminó la conexión y revisó sus lecturas. Soporte vital. Debería estar estable ahora. No es perfecto, pero nos permitirá respirar hasta que podamos llevarlo a un astillero adecuado. La bioluminiscencia de Corin brilló con gratitud. ¿Por qué haces esto? Nosotros son desconocidos para ti. Nos han dicho toda la vida que los humanos son peligrosos, que nunca debemos confiar. Ustedes, y sin embargo aquí están arriesgando sus vidas para ayudarnos.
Carlos guardó sus herramientas y miró a Corin con una expresión difícil de interpretar. ¿Puedo contarte algo? Una historia de mi mundo. Por favor, cuando era niño, hubo una inundación en mi pueblo. El río se desbordó y arrasó con casas. La gente quedó atrapada, ahogándose, muriendo. ¿Y qué? ¿Sabes quién vino a ayudar? Ni el gobierno, ni los militares, ni ningún funcionario, solo gente común, vecinos, desconocidos. Formaron cadenas humanas para sacar a la gente del agua, les dieron comida y refugio a las familias. Nunca se habían conocido, trabajaban durante días sin dormir porque había gente que los necesitaba. Y ella dijo, porque eso es lo que hace la gente. Cuando alguien está en problemas, lo ayudas. No importa si lo conoces, no importa si pueden devolverte el dinero. Ayudas porque es lo correcto. He intentado vivir así toda mi vida. Corin guardó silencio un largo momento. Luego dijo, la galaxia dice que los humanos son monstruos. Carlos admitió. Hemos hecho cosas monstruosas. Nuestra historia es llena de guerra, crueldad y sufrimiento, pero también hemos hecho cosas hermosas. Hemos creado arte y música y medicina. Hemos explorado las estrellas. Hemos tendido la mano a quienes lo necesitaban, incluso cuando nos costó todo. Él sonrió. Somos complicados como todos los demás. Creo que Corin dijo lentamente, que la galaxia no te entiende en absoluto. Quizás no. Pero está bien, nosotros no siempre nos entendemos a nosotros mismos. Compartieron un momento de tranquila comprensión, dos seres de mundos diferentes, diferentes especies, diferentes culturas, y sin embargo, en ese momento, no eran tan diferente en absoluto. En el puente del Perseverance, el almirante Chen recibió informes de toda la flota. La batalla había terminado. Los Skith se habían ido. Los barcos capturados estaban a salvo. El buque civil estaba estable. Y el costo, 47 muertos, informó discretamente el comandante Okonkwo. 206 heridos, 32. En serio. 2 barcos destruidos, 3 gravemente dañados. Chen cerró los ojos. 47 familias que recibirían terribles noticias. 47 literas vacías. 47 nombres por ser añadido al muro conmemorativo. Pero 1000 vidas. Valió la pena. Ella tenía que creer que valía la pena. Comience los preparativos para la salida. Ella ordenó, escoltaremos al meridiano cantante hasta espacio en vano. Quiero que nuestros caídos reciban todos los honores cuando regresemos a puerto. Sí, almirante. Okono dudó y luego añadió, almirante, la embajadora de Valen solicita hablar con usted. Desea expresarle personalmente su gratitud. Chen abrió los ojos. Estaba cansada, tan cansada. No quería nada más que retirarse a sus aposentos y dormir una semana. Pero había deberes que precedían al descanso. Que suba, dijo. Unos minutos después, la embajadora Yelthari entró en el puente. Era más pequeña de lo que Chen esperaba, de aspecto frágil y con piel azul pálido y ojos grandes que parecían brillar con luz interior. Se movía con cuidado, claramente desacostumbrada a la gravedad es ligeramente superior a la de una nave humana. Almirante Chen dijo con voz suave. Pero firme. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho. Chen se levantó y caminó hacia ella. De cerca, ella podía ver el agotamiento en el rostro del embajador, la tensión de los últimos días. Podía ver la gratitud. Sí, pero también algo más. Asombro y quizás un poco de miedo. No, gracias. Necesario, dijo Chen. Hicimos lo que cualquiera debería hacer, lo que cualquiera haría si escuchara tu llamado. Eso no es cierto, Yelthari respondió. El Consejo Galáctico no habría venido. Habrían debatido y discutido y, finalmente, no hiciste nada. Solo viniste tú, solo humanos. Chen no supo cómo responder. A eso, probablemente era cierto. El Consejo era bueno en muchas cosas, pero la acción rápida no era una de ellas. No somos héroes, dijo finalmente. Solo somos personas. Personas que creen que cuando alguien pide ayuda, respondes. Yelthari extendió la mano y tocó el brazo de Chen. Fue un gesto de profundo respeto en cultura villana. Chen lo sabía.
un gesto normalmente reservado para familiares o amigos cercanos. Entonces son mejores personas que... Nadie nos lo dijo. Yelari dijo, y me aseguraré de que la galaxia lo sepa. Chen sonrió. Era una sonrisa cansada pero real. Lleva a tu gente a casa sana y salva. Embajador, eso es todo el agradecimiento que necesitamos. Yeltari asintió. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Almirante, ¿puedo preguntarles algo? Por supuesto. La galaxia los llama mortales. Dicen, eres peligrosa sin medida. Dicen que hay que temerte. Miró hacia atrás. Sus ojos brillantes se encontraron con los de Chen. Pero no me parecen monstruos. ¿Qué son realmente? Chen pensó en la pregunta. Pensó en la larga y sangrienta historia de la humanidad, las guerras, las crueldades, las cosas terribles que se habían hecho el uno al otro y al mundo, y pensó en las otras cosas, la bondad, la compasión, la obstinada negativa a rendirse, incluso cuando toda esperanza parecía perdida. Somos ambos, dijo finalmente, monstruos y guardianes, destructores y protectores. Nosotros somos capaces de cosas terribles y hermosas. A veces, al mismo tiempo, somos complicados. Ella miró hacia afuera, el mirador de las estrellas. Pero cuando los niños están en peligro, cuando personas inocentes lloran pidiendo ayuda, recordamos qué tipo de monstruo queremos ser y elegimos. Yelthari sonrió. Fue una expresión extraña en su rostro alienígena, pero Chen lo entendió perfectamente. Entonces me alegro. El embajador dijo que usted eligieron ser guardianes. Se fue. Chen regresó a la ventana y observó cómo las estrellas pasaban lentamente. En algún lugar, allá afuera, los Sketh se lamían las heridas y planeaban su venganza. En algún lugar, otras amenazas acechaban, otros peligros, otras batallas por librar. Pero ese era el problema del mañana. 0,000 personas estaban a salvo. 47 héroes serían recordados, y los lobos de la tierra habían demostrado que podían ser algo más que monstruos. Era suficiente por ahora. Era suficiente. El viaje a el espacio del villano tardó 11 días. 11 días de reparaciones y recuperación, de curación de heridas, tanto física como emocional. 0,000 civiles villanos viviendo junto a sus rescatadores humanos, aprendiendo cosas sobre la temida muerte que nadie en la galaxia jamás había sabido. El canto. El meridiano avanzaba lentamente. Sus motores dañados solo eran capaces de una aceleración suave. A su alrededor, como lobos protectores que custodian un rebaño, la flota humana mantenía una escolta constante. Ningún Skath. Apareció la nave. Ningún peligro amenazaba. Las estrellas mismas parecieron abrirse ante ellos, abriendo un camino seguro a casa. La embajadora Yeltari pasó la mayor parte de esos 11 días con los humanos, se sentó en sus comedores y escuchó sus historias. Visitó sus puestos médicos y observó trabajar a sus médicos. Recorrió sus pasillos y observó cómo vivían, cómo reían, cómo lloraban por sus amigos caídos. Lo que aprendió cambió todo lo que pensaba. Ella lo sabía. Los humanos no eran monstruos, eran personas, gente extraña. Sí, personas que comían cosas que envenenarían a la mayoría de las especies y lo llamaban desayuno. Personas que hacían ejercicio levantando objetos pesados, objetos hasta que sus músculos se desgarraron, luego esperaron a que sanaran más fuertes. Las personas que mantenían pequeños depredadores en sus hogares para que les hicieran compañía y les permitían dormir en sus camas. Pero también eran personas que lloraban con historias tristes. Personas que hacían bromas en los momentos más oscuros porque la risa era su forma de sobrevivir. Personas que se abrazaban cuando el dolor se volvió demasiado pesado para llevarlo solo. Eran personas que habían enterrado a 47 de los suyos en el frío vacío entre estrellas, celebrando ceremonias que hablaban de la pérdida, el amor y la esperanza de reencuentro en lo que viniera después de la muerte. Yelthari asistió a una de esas ceremonias. Se encontraba entre la tripulación humana mientras se despedían de una joven llamada Sarah Park, quien murió en el asalto al buque insignia de Sketh. Escuchó las palabras de los amigos de Park y familia. Palabras de dolor, gratitud y un orgullo ardiente y feroz. Ella observó cómo
El ataúd fue lanzado al espacio, convirtiéndose en una estrella entre las estrellas, viajando para siempre. El vacío que Sarah Park había dado su vida para proteger. Y lloró. Las lágrimas de Velan eran diferentes a las lágrimas humanas, brillaban con una suave luz azul que caía por su rostro como estrellas fugaces, pero significaban lo mismo. Dolor, respeto, el reconocimiento de un sacrificio que jamás podría ser recompensado. Después de la ceremonia, el almirante Chen encontró Yelari estaba sola junto a un mirador observando las estrellas. «No tenías por qué venir», dijo Chen. «Conozco nuestras costumbres». «Debe parecerte extraño», dijo Yelthari meneando la cabeza. «Tus costumbres no son extrañas. La muerte es la misma para todos. Especies. La pérdida es la misma. El duelo es el mismo». Hizo una pausa. Sarah Park murió, protegiendo a personas que nunca había conocido. Eso no es extraño, eso es hermoso. Chen estaba a su lado, mirando hacia las mismas estrellas. Tenía 23 años. Quería ser maestra después de su... El servicio terminó. Tenía una familia esperándola en la tierra. Lo siento. No lo sientas. Ella conocía los riesgos. Tomó su decisión. La voz de Chen era firme, pero había... el peso que lleva detrás, el peso del mando, el peso de enviar gente a morir. Todo de ellos lo sabían. Vinieron de todos modos. Preguntó Yelari. Era la pregunta que la había perseguido desde el rescate, la pregunta que no podía dejar de hacerse. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué vinieron todos? No nos conocías, no nos debías nada. Chen guardó silencio un buen rato. Luego dijo, «Déjame contarte». Habló durante más de una hora. Le contó a Yelari sobre un mundo de fuego y hielo, de tormentas y terremotos, de depredadores, enfermedades y 1000 maneras de morir. Le contó sobre los primeros humanos, pequeños y débiles, luchando para sobrevivir contra criaturas que deberían haberlos destruido. Le contó cómo sobrevivieron aquellos primeros humanos, no siendo los más fuertes ni los más rápidos, sino trabajando juntos, protegiéndonos unos a otros, desarrollando una lealtad feroz a su tribu que los hacía estar dispuestos a morir por extraños que compartían su fuego. Ese instinto nunca nos dejó. Chen dijo, incluso cuando nos expandimos por nuestro mundo y luchamos entre nosotros, incluso cuando hicimos cosas terribles en el nombre de tribu, nación e ideología, ese instinto permaneció. Cuando el diluvio viene, nos salvamos mutuamente. Cuando el fuego arde, corremos hacia él para sacar a la gente, libre. Cuando los indefensos claman, respondemos. Preguntó Yelari, especialmente los desconocidos. Chen se giró para mirarla. En la tierra existe un concepto llamado el buen samaritano. Proviene de una antigua historia sobre un viajero que fue atacado y dado por muerto. Mucha gente lo pasaron de largo. Tenían razones para no ayudarlo. Estaban ocupados, tenían miedo, no querían involucrarse. Pero un extraño se detuvo, cuidó al hombre herido, pagó por su curación. Él no pidió nada a cambio. Ella sonrió, una expresión cansada pero genuina. Esa historia tiene miles de años y seguimos contándolo porque eso es lo que queremos ser. No la gente que pasa, pero los que se detienen. No los que calculan el costo, sino los que simplemente ayudan. Yelthari pensó en esto. Pensó en todo lo que había visto en los últimos 11 días. Los médicos trabajando exhaustos. Ingenieros que reparaban sistemas que nunca habían estudiado. Soldados que murieron por personas que nunca conocieron. Tú eres... no es lo que nos dijeron. Dijo finalmente. El Consejo Galáctico dice que eres peligroso, impredecible. Dicen que deberían evitarse. No están del todo equivocados. Chen admitió. Somos peligrosos. Somos impredecibles. Y sí, probablemente deberías tener cuidado con nosotros. Nosotros hemos hecho cosas terribles en nuestra historia. Podríamos volver a hacerlas, pero... también somos capaces de gran bondad, gran sacrificio, gran amor. Somos criaturas complicadas, embajador. Llevamos tanto oscuridad como luz dentro de nosotros. La pregunta siempre es ¿cuál? Eliges actuar y elegiste la luz. Chen asintió lentamente. Esta vez sí, nosotros eligió la luz. Yelari extendió la mano y tocó la de Chen. Era un gesto que Yari había hecho antes, pero esta vez se sintió diferente.
No solo gratitud, sino algo más profundo, algo como un vínculo. Gracias, dijo. No solo por salvarnos, pero por mostrarnos quién eres realmente. Chen le apretó la mano suavemente. Gracias por darnos la oportunidad. Se quedaron juntos en silencio, mirando pasar las estrellas. Dos seres de mundos diferentes, especies diferentes, historias diferentes. Y sin embargo, en ese momento se entendieron perfectamente. El meridiano Cantor llegó a Villain Prime en la mañana de el día 12. Cuando la nave entró en órbita, rodeada de sus escoltas humanos, las redes de comunicación se llenaron de voces, preguntas, preocupaciones y alegres gritos de alivio. Sosil civiles, al enterarse de que sus seres queridos estaban vivos, y el Hari se paró en el puente de su barco dañado y observó cómo su mundo giraba lentamente debajo de ellos, azul, verde y plateado, hermoso como solo un mundo hogareño. Podría ser. Pensó que tal vez nunca lo volvería a ver. Embajador, dijo Corrin con la voz cargada de emoción. El Alto Consejo solicita su presencia. ¿Quieren un informe completo de lo sucedido? Estoy seguro de que sí, Yelari. Se alisó la túnica y compuso su expresión. Habría preguntas difíciles. Habría debates y argumentos y maniobras políticas, pero también habría verdad. Y ella no tenía intención de decir nada más que la verdad. Informar al Consejo que me dirigiré a ellos personalmente y extenderé una invitación a la almirante Chen. La bioluminiscencia de Corrin parpadeó con sorpresa. El Consejo nunca ha permitido que un extraño se dirija a ellos, especialmente no un humano. Entonces es hora de que eso cambie. El viaje en transbordador a la superficie fue corto pero tenso. Y el Thari se sentó junto al almirante Chen, observando el rostro de la mujer humana mientras descendían entre las nubes. Chen no mostró nerviosismo ni vacilación, simplemente miró el terreno que se acercaba con la tranquila evaluación de alguien que había enfrentado muchos desafíos y esperaba enfrentar muchos más. Preguntó Yeli. El consejo puede ser difícil. Chen sonrió. He testificado ante la Tierra Unida, Senado. He discutido con almirantes, políticos y burócratas que creían saber más que el pueblo. Haciendo el trabajo, creo que puedo con algunos más. Y el Thari también se encontró sonriendo. Podrías estar sorprendido. Los políticos vanidosos pueden ser muy tercos, también los humanos. Quizás eso es algo que todas las especies tienen en común. El transbordador aterrizó en la gran plaza donde se habían reunido miles de Valen. Para presenciar el regreso, se apiñaron contra las barreras. Su bioluminiscencia creó un mar de colores cambiantes. Gritaban nombres, esperando ver emerger a sus familias. Lloraban, reían y se abrazaban. Mientras los supervivientes desembarcaban, Yeli observaba las reuniones con lágrimas en los ojos. Madres, padres, niños y hermanos. Amantes y amigos, todas las conexiones que hicieron que la vida valiera la pena vivir, preservadas contra lo imposible. Probabilidades, porque los humanos habían llegado. Las cámaras del Consejo eran vastas y antiguas, talladas en la roca viva de una montaña que había permanecido en pie durante millones de años. Los 12 miembros del Sumo Consejo se sentaron en plataformas elevadas, mirando hacia abajo al suelo donde los oradores presentaron sus argumentos. Fue diseñado para intimidar, para recordar a los visitantes el peso y la dignidad de la civilización de Veilon. Y el Thari caminó hacia el centro de la cámara sin pestañear. Había estado allí muchas veces antes, conocía su poder y sus limitaciones. Consejeros, dijo, su voz transmitía claramente a cada rincón de la sala. Vengo ante ustedes para informarles sobre el ataque al buque diplomático que cantaba Meridian y el rescate que siguió. Les contó todo. La emboscada, el daño, las aterradoras horas de espera por la muerte, y luego la llegada de los humanos, surgiendo de forma más rápida. Más ligero que la luz, se dirigió directamente hacia la formación enemiga, atacando sin vacilar, abordando naves enemigas, luchando cuerpo a cuerpo contra criaturas del doble de su tamaño. Les contó sobre los 47 humanos que habían muerto. Recitó sus nombres uno por uno porque los había memorizado todos porque se lo merecen para ser recordado. Y luego les contó lo que sucedió después de que cesó la lucha.
Los humanos no se fueron después, derrotaron a los Ska. Dijo que se quedaron. Enviaron médicos para curarnos, heridos e ingenieros para reparar nuestro barco. Compartieron su comida, su agua y su calor. Nos trataron no como extraños, no como extranjeros, sino como personas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras profundizar. Me enseñaron, como a todos, que los humanos son peligrosos, que son habitantes de mundos de muerte que deben evitarse a toda costa, que son monstruos que nos destruirían si se les diera el poder. Su voz se hizo más fuerte. Estaba equivocada. Un murmullo corrió por el consejo. Uno de los miembros mayores, una mujer llamada Alta Consejera Teus, se inclinó hacia adelante. Embajador, su experiencia fue claramente desgarradora, pero un acto de rescate no cambia la naturaleza fundamental de una especie. Los humanos siguen siendo habitantes de mundos de la muerte. Todavía son capaces de gran violencia. Sí, Yeltari estuvo de acuerdo. Son capaces de gran violencia. Yo los vi pelear, los vi matar. Son más peligrosos que cualquier cosa que haya presenciado. Sonrió, pero también eran capaces de una gran compasión. Los vi llorar por sus muertos, los vi sacrificarse por desconocidos, los vio elegir ser guardianes cuando podrían haber sido destructores. Se giró e hizo un gesto al almirante Chen, quien había estado esperando tranquilamente al fondo de la cámara. Con el permiso del consejo, me gustaría presentar la almirante Chen Wei-lin, del buque Perseverance de la Tierra Unida, comandaba el misión de rescate. El de los nuestros. Creo, sus palabras merecen ser escuchadas. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Esto no tenía precedentes, pero la de Yeltari, la cuenta los había afectado. Podía verlo en sus expresiones. Lentamente, el alto consejero Teis asintió. El almirante Chen podría... Habla. Chen caminó hacia el centro de la cámara con la misma confianza tranquila que había mostrado en su nave. Levantó la vista. En el consejo, sin temor ni deferencia, mirándolos a los ojos como iguales. Concejales, dijo, no estoy aquí para defender a la humanidad. Hemos hecho cosas que no se pueden defender. Nuestra historia es lleno de guerra y crueldad. Nos hemos hecho daño unos a otros de maneras que otras especies no pueden imaginar. No somos perfectos. Pueblo, nunca afirmamos serlo. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos, pero somos un pueblo que lo intenta, cometemos errores y aprendemos de ellos, caemos y nos levantamos. Luchamos entre nosotros y entonces luchamos codo con codo. Somos complicados, somos desordenados, somos todo lo que la galaxia dice que somos y más. 100 personas inocentes iban a morir. No calculamos los costos, no debatimos la política, simplemente llegamos, porque eso es lo que se hace cuando alguien necesita ayuda. Se le ayuda. Miró alrededor de la cámara, conociendo a cada consejo, los ojos de los miembros a su vez. No puedo prometer que los humanos siempre serán amables, no puedo prometer que nunca seremos peligroso, pero puedo prometer esto. Cuando los indefensos claman, cuando los inocentes se ven amenazados, cuando la oscuridad se cierra. Y si parece que no hay esperanza, responderemos, vendremos, lucharemos, por quienes no pueden luchar por sí mismos. Porque eso es lo que somos, no monstruos, ni ángeles, solo humanos, haciendo todo lo posible por ser mejores que ayer. La cámara estaba en silencio. Yeltari observaba a los miembros del consejo, tratando de interpretar sus expresiones. Aún estaban inseguros, aún cautelosos, pero algo había cambiado. Una grieta en el muro de miedo que había rodeado a la humanidad durante tanto tiempo. El alto consejero Teus finalmente habló. Almirante Chen, usted, perdieron 47 soldados en este rescate. ¿Considera que ese sacrificio valió la pena? Chen, no lo dudé. Sí, cada uno de los míos que murió te diría lo mismo. No murieron por política ni por lucro. Murieron porque los niños estaban en peligro. Murieron porque era lo correcto. No hay mayor honor que eso. Otro largo silencio. Entonces Tethys hizo algo que sorprendió. Todos en la cámara. Se levantó de su plataforma e hizo una reverencia, un gesto de profundo respeto en la cultura de los villanos.
Almirante Chen, dijo, en nombre del Alto Consejo y del colectivo de villanos, te lo agradezco. Agradezco a cada ser humano que vino en nuestra ayuda y me disculpo por el miedo y la desconfianza que hemos mostrado a su especie. No es necesario disculparse. Chen respondió, el miedo a lo desconocido es natural. Lo hemos sentido muchas veces. Lo que importa es lo que haces cuando... Taze asintió lentamente. Juntos, la sesión del consejo duró varias horas más, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Al final del día, el colectivo había oficialmente extendido una mano amistosa a la humanidad. Se propusieron acuerdos comerciales, se intercambiaron culturas, sugirió. Una nueva era de cooperación comenzaba. Esa noche hubo una celebración en la gran plaza. Miles de villanos se reunieron para honrar a sus rescatadores. Soldados humanos y médicos e ingenieros caminaban entre ellos, aceptando agradecimientos y compartiendo historias. El aire estaba lleno de música, y la risa y el resplandor de innumerables villanos iluminaban la noche. El almirante Chen se encontraba al borde de la plaza. Observando a su gente mezclarse con ella, tenía una bebida en la mano que sabía a nada que hubiera probado antes. Dulce y agudo y de alguna manera cálido, un regalo de un niño villano que había querido agradecerle por salvar a su madre. Embajador Yelari la encontró allí, observando la celebración con una sonrisa discreta. «Deberías unirte a ellos», dijo Yeltari. «Quiero honrarte». «Nos honran a todos», respondió Chen. «Es suficiente». Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando la celebración. Sobre ellos, las estrellas giraban lentamente por el cielo. Las mismas estrellas que habían presenciado tanto sufrimiento y tanta esperanza. «¿Qué harás ahora?», preguntó Yelari. «Regresa a nuestra ruta de patrulla. Supongo que siempre hay gente que necesita ayuda en algún lugar, y estaremos allí cuando llamen. Incluso si son desconocidos, incluso si el consejo les advierte contra ti», sonrió Chen. Especialmente entonces, Yeltari. La bioluminiscencia titilaba con calidez. «Sabes, cuando envié esa señal, estaba aterrorizado. Creí que estaba invocando monstruos. Creí que estaba cambiando una muerte por otra. Y ahora lo sé. La verdad». Miró las estrellas, las mismas estrellas que habían llevado su súplica desesperada a través del vacío. La galaxia los llama habitantes de los mundos de la muerte. Dicen que son peligrosos, dicen que hay que temerlos, pero he visto lo que realmente lo son. Se giró para mirar a Chen con los ojos brillantes de convicción. Ustedes son guardianes, ustedes son protectores, ustedes son los que responden cuando toda esperanza parece perdida. No eres perfecto ni amable, pero cuando los niños lloran en la oscuridad, llegas y eso te convierte en algo valioso, algo que la galaxia necesita. Chen guardó silencio un largo momento, luego suavemente dijo, «Gracias. Eso significa más de lo que crees». Se abrazaron. Dos seres de mundos diferentes, unidos por una experiencia que los cambió a ambos. Al separarse hubo lágrimas en los ojos de ambos. Yeltari dijo, «Y usted, embajador, si alguna vez nos necesita, lo sé, lo llamaré y usted responderá». Chen asintió, se dio la vuelta y caminó de regreso a la plaza, hacia su gente, hacia la celebración que honraba no solo los vivos, sino también los muertos. Detrás de ella, Yeltari la observó hasta que desapareció entre la multitud. Entonces, el embajador volvió a mirar las estrellas. En algún lugar, la historia de lo sucedido se estaba extendiendo. Barcos. Lo llevaban de un sistema a otro, de un mundo a otro. La historia de los habitantes del mundo de la muerte que habían venido a salvar extraños, los monstruos que habían elegido ser héroes. Y en algún lugar del vacío, otras especies escuchaban, otras las civilizaciones observaban, y algunas quizá empezaban a comprender lo que Yeltari había aprendido. Los lobos de la tierra no debían ser temidos, debían ser llamados, porque cuando la oscuridad se cernió sobre ellos y toda esperanza, parecían perdidos. Ellos responderían, vendrían y lucharían hasta que el último enemigo fuera derrotado o el lobo cayó. Porque eso era lo que hacían los guardianes, y la humanidad, a pesar de todos sus defectos y fracasos, siempre sean guardianes.
Las estrellas brillaron sobre una galaxia que apenas comenzaba a comprender, y en los corazones de 2000 sobrevivientes la esperanza brillaba más que cualquier sol. Este no era el final de la historia, era solo el principio.